Saludos a todos los entusiastas de la investigación. Y bueno, también a aquellos que quizá fueron un poco obligados por sus docentes a aprender sobre investigación educativa o social. Bienvenidas y bienvenidos a Investigación para Dormir. Hoy nos metamos de lleno en el mundo de la metodología de la investigación científica. Nuestra guía es una obra fundamental, Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Es un texto denso, sí, hay que decirlo, pero la verdad es que está lleno de ideas clave. Nuestra misión hoy es simple, desentrañar un poco las diferencias, las similitudes también, entre los dos grandes enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, y ver cómo a veces, se combinan. Creo que es ideal para quien recién empieza o necesita refrescar estos conceptos. Exacto. Y es que, fíjate, entender estos procesos va más allá de cumplir con la academia, ¿no? Es una herramienta súper poderosa para pensar críticamente, para evaluar toda esa información que nos llega todos los días. Además, como dice el material que revisamos, la investigación no es algo abstracto, ¿eh? Está detrás de muchísimas cosas que usamos, medicamentos, tecnología, los celulares. Hay que romper ese mito de que es algo lejano, ajeno a la vida diaria. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, entremos en materia. Sampieri nos habla de entrada de dos grandes rutas, dos caminos, el cuantitativo y el cualitativo. Podríamos verlos como, dos lentes distintos para mirar la realidad. El autor, por cierto, deja muy claro que ambos son valiosos, siempre y cuando se usen bien, con rigor y con ética clara. Empecemos, si te parece, por el cuantitativo. Si pensamos en medir, en números, en buscar patrones que se puedan generalizar, objetividad, ese es el mundo cuantitativo. Una idea, acotas un problema, revisas qué se sabe, estableces una hipótesis, diseñas cómo probarla, recolectas datos numéricos y los analizas con estadística, para ver si la hipótesis se sostiene o no. Y un punto clave ahí. Dime. Las decisiones importantes sobre el método, sobre cómo vas a hacer las cosas, se toman antes de recoger un solo dato. Cierto. El libro da ejemplos, ¿no? Como medir el impacto de una campaña de publicidad. Exacto. O analizar qué factores predicen la intención de voto, por ejemplo, con encuestas. Y sus puntos fuertes, sus bondades, como las llama Sampieri, radican justo ahí, en esa capacidad de generalizar resultados, de una muestra poder decir algo sobre una población más grande, en el control que intentas tener sobre las variables, para ver si una cosa causa la otra, en la precisión de las mediciones, y en que otros puedan replicar tu estudio, verificarlo. Busca como una realidad objetiva, ¿sabes? Externa al investigador. Claro, por eso es tan fuerte en ciencias naturales, pero también se usa muchísimo en ciencias sociales cuando buscas eso, medir, comparar. Justamente. Pero claro, no todas las preguntas se responden así, con números o buscando generalizar. ¿Qué pasa cuando lo que queremos es entender la complejidad de una experiencia humana? O el significado profundo de algo social, el contexto específico. Ahí es donde entra con fuerza el enfoque cualitativo. Su meta no es tanto medir variables para probar hipótesis que ya tenías, sino explorar, comprender los fenómenos desde la perspectiva de la gente involucrada. Y en su ambiente natural eso es importante. Es un camino más flexible. Mucho más flexible, sí. Las preguntas iniciales pueden ir cambiando, ajustándose sobre la marcha. No se basa en estadística tradicional, sino en recoger y analizar datos más narrativos. Palabras, descripciones detalladas, observaciones. Los planteamientos son más abiertos al principio y se van enfocando poco a poco. El libro daba ejemplos, como entender la dinámica de un equipo de trabajo, observándolo, hablando con ellos. Exacto. O explorar cómo viven ciertas personas una enfermedad crónica, para poder mejorar su atención, por ejemplo. La riqueza está ahí, en la profundidad, en los matices que capturas. Entiendo. Precisamente esa profundidad en los significados, la riqueza interpretativa, que te permite ver que hay múltiples realidades, las subjetivas, la importancia que le da el contexto, al entorno donde ocurren las cosas, y la flexibilidad para adaptar el estudio a lo que va surgiendo. Te da una visión más holística, más integral del fenómeno. Es fuerte en disciplinas como la antropología, la sociología interpretativa. Cierto, o en partes de la psicología también. Aquí, muchas veces la teoría no se parte de ella para probarla, sino que emerge de los propios datos. Es un proceso más inductivo, y el investigador está mucho más inmerso. Es como parte del instrumento de recolección. Fascinante ver cómo parten de filosofías tan distintas, ¿no? Ahora, cualquier investigación, sea quali o quanti,
empieza con una idea. Eso es universal. Pero el texto advierte que esas ideas iniciales suelen ser un poco difusas. Muy cierto, muy vagas. Sampieri usa el ejemplo de investigar el noviazgo. Así en general es demasiado. No puedes abarcarlo todo. Claro. Tienes que acotarlo. ¿Noviazgo en qué edades? ¿Qué aspecto te interesa? La comunicación, los celos, la influencia de las redes sociales. ¿Y desde qué disciplina lo vas a ver? Psicología, sociología, comunicación. Entonces, refinar la idea es clave. Fundamental. Y para eso, la revisión de la literatura, o sea, ver qué se ha investigado antes, es crucial. Te ayuda a no empezar de cero, a precisar tu enfoque, a ver dónde hay huecos que llenar. Las ideas pueden surgir de cualquier lado. Una experiencia, leer algo, una necesidad práctica, una teoría que te llama la atención. Y una vez que la idea ya no es tan vaga, viene un paso que el material recalca mucho: el planteamiento del problema. No basta la idea, hay que darle forma, formalizarla. Totalmente. Plantear el problema implica varias cosas. Primero, los objetivos. ¿Qué quieres lograr con la investigación? Tienen que ser claros, alcanzables. ¿Buscas describir algo? ¿Explicar sus causas? ¿Comparar grupos? ¿Resolver un problema? Y de los objetivos salen las preguntas. Exacto. Las preguntas de investigación son la traducción de los objetivos a preguntas concretas que guiarán todo. Y tienen que ser precisas, no generales. En lugar de ¿afecta la tele a los niños?, algo como ¿qué relación hay entre las horas diarias viendo programas violentos y la conducta agresiva en niños de 6 a 8 años? Es un ejemplo, claro. Entiendo. Es como definir bien a dónde vas y qué camino tomarás antes de salir. Y el texto también habla de justificar el estudio. O sea, ¿por qué es importante hacerlo? Fundamental. La justificación responde al ¿para qué? Y al ¿por qué? ¿Qué aporta esto? ¿Es conveniente? ¿Ayudará a resolver algo? ¿Tiene relevancia social? ¿Quién se beneficia? ¿Implicaciones prácticas? ¿Ayudará a tomar decisiones? ¿Valor teórico? ¿Llena un vacío? ¿Apoya una teoría? ¿O incluso utilidad metodológica? ¿Creará un nuevo instrumento o método? Justificar bien es clave para que el estudio tenga sentido y pues a menudo para conseguir apoyo, financiación. Y no menos importante, dice el texto, evaluar la viabilidad. O sea, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos los recursos, el tiempo, el acceso a la gente que necesitamos estudiar? Exacto. Y reconocer qué falta por saber, las deficiencias en el conocimiento. Es como dice Sampieri, el investigador es como un arquitecto. Planifica bien la obra antes de poner el primer ladrillo. Ajá. Y aquí también se suele definir el alcance. Inicial, será exploratorio porque el tema es nuevo. Descriptivo para detallar características. Correlacional para ver relaciones. O explicativo para buscar causas. Toda esa fase inicial de planificación es la base, entonces. Es el cimiento. Define el qué, el por qué y el para qué, antes de meterte de lleno en el cómo. Hablemos entonces de ese cómo, el diseño de la investigación. Una vez que tenemos claro el problema, ¿cómo elegimos la estrategia concreta? El libro presenta un montón de opciones, sobre todo en cuanti. En el enfoque cuantitativo, la gran división que hace Sampieri es entre diseños experimentales y no experimentales. La diferencia clave es si el investigador interviene activamente o si solo observa. Explícanos un poco más. En los experimentales, tú manipulas a propósito al menos una variable, la que crees que es la causa, la independiente, para ver qué efecto tiene sobre otra, la dependiente, el efecto. Y tratas de controlar otras cosas que podrían influir. Piensa en probar un nuevo método de enseñanza. A un grupo le das el método nuevo, esa es la manipulación, y a otro no, el grupo de control. Y mides los resultados en ambos. Y hay distintos tipos de experimentos, ¿no? Sí, están los experimentos puros, donde asignas a la gente a los grupos al azar. Ese es el ideal de control. Y los cuasi-experimentos, que son muy comunes en contextos reales, donde no puedes asignar al azar. Por ejemplo, si trabajas con grupos escolares que ya existen. Entiendo. La clave es esa manipulación intencional y el control para buscar relaciones de causa-efecto. ¿Y los no experimentales? Ahí el investigador no manipula nada. Solo observa los fenómenos como ocurren en su contexto natural y luego los analiza. Mides variables, buscas relaciones, pero sin intervenir directamente.
Y aquí hay dos grandes tipos según cómo manejas el tiempo. A ver, Los transversales, que recogen datos en un solo momento, como sacar una foto. Pueden ser descriptivos o buscar relaciones entre variables en ese momento puntual. Y los longitudinales, que siguen la evolución de algo a lo largo del tiempo. Haces mediciones en varios momentos, como una película. Por ejemplo, estudiar cómo cambian las actitudes políticas de un grupo durante varios años. y en todos estos estudios cuantitativos, ¿cómo eliges a quién estudiar? El muestreo es fundamental, imagino. Absolutamente. Tienes que definir bien tu población, o sea, todo el universo que te interesa. Y luego seleccionar una muestra, una parte que sea representativa de esa población. Si quieres poder generalizar tus resultados de la muestra a toda la población, necesitas un muestreo probabilístico, ¿Qué significa eso? que cada persona o elemento de la población tiene una probabilidad conocida y usualmente igual de ser elegido. Es como sacar nombres de un sombrero gigante bien mezclado. Hay técnicas para eso: muestreo aleatorio simple, estratificado, cuando divides la población en grupos, por conglomerados, cuando seleccionas grupos enteros. Y el tamaño de la muestra no es al azar. Se calcula con estadística para asegurar que sea representativa. Me surge una duda que creo que el texto también recalca bastante. La diferencia entre que dos cosas estén relacionadas, que haya correlación, y que una cause la otra, la causalidad. A veces se confunden. Es una confusión súper común y peligrosa. Sampieri da el ejemplo clásico. Observas que los niños más altos suelen sacar mejores notas en test de inteligencia. Ajá. ¿Significa que ser alto te hace más inteligente? Pues no, obviamente. Lo más probable es que haya una tercera variable, como la maduración o la edad, que influye en ambas. Los niños crecen, son más altos y a la vez maduran cognitivamente y rinden mejor en los tests. Encontrar una correlación, incluso una muy fuerte entre dos variables en un estudio no experimental, no te permite decir que una causa la otra. Ojo con eso. Clarísimo. Para establecer causalidad necesitas, idealmente, un diseño experimental con manipulación y control, o análisis mucho más complejos que descarten otras explicaciones. Hay que tener mucho cuidado con saltar a conclusiones causales solo por ver una asociación. Queda anotado. Ahora, si nos vamos al terreno cualitativo, las estrategias, los diseños son otra cosa, ¿verdad? Totalmente. Los diseños cualitativos son más flexibles y se enfocan en cómo vas a abordar la comprensión del fenómeno. El libro menciona varios. El etnográfico, para describir a fondo la cultura de un grupo. El fenomenológico, para entender la esencia de una experiencia vivida por varias personas. La teoría fundamentada, que busca generar una teoría que explique algo, pero basada directamente en los datos que recoges. La investigación-acción, que busca resolver problemas prácticos en un lugar específico con la gente involucrada. Y el narrativo, para analizar historias de vida, relatos de experiencias. Y las herramientas para recoger la información también cambian. Ya no son principalmente cuestionarios estándar. Exacto. Las técnicas cualitativas buscan capturar la riqueza, el contexto. Tienes la observación participante, donde te metes en el campo, observas, tomas notas detalladas. Las entrevistas en profundidad, que son conversaciones más abiertas para explorar las perspectivas de la gente. Los grupos de enfoque, que son discusiones grupales guiadas para ver cómo interactúan las personas, qué consensos o desacuerdos hay. El análisis de documentos, cartas, diarios, políticas y también materiales visuales o artefactos. La clave es la cercanía con la gente y la flexibilidad para explorar lo que surja. Algo que me llamó la atención del libro es que dice que en lo cualitativo, el análisis de datos no se deja para el final. Empieza casi desde que empiezas a recogerlos. Así es un proceso mucho más circular, o iterativo como se le llama. Las primeras observaciones o entrevistas ya las empiezas a analizar. Te van surgiendo ideas, posibles categorías, temas. Y eso, a su vez, puede guiar cómo sigues recogiendo datos después. Es un diálogo constante entre recoger datos y analizarlos, buscando profundizar la comprensión sobre la marcha. Interesante. Y para contrastar, volviendo un momento a lo cuantitativo, ahí las herramientas típicas de recolección sí suelen ser más estandarizadas, ¿no? Como los cuestionarios o las escalas. Correcto. Los cuestionarios con preguntas cerradas, de opción múltiple o sí no, son muy comunes.
Permiten recoger datos de mucha gente de forma eficiente. También las escalas para medir actitudes. La famosa escala de Likert, donde dice si estás de acuerdo o en desacuerdo con frases. O el diferencial semántico, que usa pares de adjetivos opuestos, bueno, malo, fuerte, débil. Y en estos instrumentos cuantitativos hay dos conceptos vitales. La confiabilidad, ¿Qué es eso? que el instrumento mida de forma consistente, que si lo aplicas varias veces en las mismas condiciones, dé resultados parecidos. Y la validez, Y la validez. que mida realmente lo que dice que mide. Pensemos en una báscula. Si cada vez que te subes te da un peso distinto, pues no es confiable. Y si siempre marca 5 kilos de más, aunque sea consistente, no es válida, porque no mide tu peso real. En cada ruta. Y el análisis. Ahí también se separan los caminos, me imagino. Definitivamente. El análisis cuantitativo se basa fuertemente en la estadística. Se usan programas como SPSS, Minitab, el libro menciona algunos. Primero, aplicas la estadística descriptiva para organizar y resumir los datos. Calculas promedios, media, valores centrales, mediana, moda. Ves qué tan dispersos están los datos, desviación estándar, varianza. Presentas frecuencias en tablas, gráficos. Es como hacer una radiografía inicial de tus datos. Y después de describir, ¿qué sigue? Viene la estadística inferencial. El propósito aquí es ir más allá de tu muestra, hacer inferencias sobre la población de la que salió la muestra. Y claro, probar las hipótesis que planteaste al inicio. Aquí es donde usas pruebas estadísticas para ver si las diferencias que encontraste entre grupos o las relaciones que hallaste entre variables son estadísticamente significativas. Ese concepto de significancia estadística suena importante. Lo es. Te dice básicamente si es probable que lo que observaste en tu muestra sea real en la población, o si podría ser simplemente producto del azar, del error de muestreo. Pruebas como la prueba TE para comparar medias de dos grupos, el análisis de varianza o ANOVA para más de dos grupos, o la correlación de Pearson para ver la relación entre dos variables numéricas sirven para eso. Entendido. La estadística como la herramienta para probar ideas con los números. Y ahora, ¿cómo se analizan las palabras, las observaciones, los relatos en la investigación cualitativa? Es otro mundo. Es un proceso diferente, sí. Más interpretativo, más artesanal si quieres, pero igual de riguroso y sistemático. No busca significancia estadística, sino identificar patrones, temas que emergen, construir significados profundos a partir de datos que no son números. El corazón de este análisis suele ser la codificación. Codificación. Sí, el investigador lee y relee los datos, las transcripciones, las notas, y va asignando etiquetas, códigos, a fragmentos que representan conceptos o ideas importantes. Luego, esos códigos se agrupan en categorías más amplias. Y finalmente, identificas temas centrales que te ayudan a comprender y explicar el fenómeno que estudias. Es un proceso de ir reduciendo y estructurando la información, pero siempre enfocado en el significado. Suena un trabajo muy minucioso, de encontrarle sentido al detalle. Buscar patrones, visualizar relaciones. Pero la interpretación final, la construcción de la narrativa que explica los hallazgos, esa sigue siendo una tarea intelectual del investigador. El objetivo es ofrecer una comprensión rica, contextualizada, profunda. Hemos visto dos enfoques muy potentes, cada uno con su lógica, sus herramientas, pero ¿están condenados a ir siempre por separado? El libro habla de una tercera vía, los métodos mixtos. Efectivamente, los métodos mixtos son eso, la integración deliberada de los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. Y ojo, no es solo usar un poquito de cada uno, es combinarlos estratégicamente, para abordar la pregunta de investigación de una manera más completa, más integral. La idea es que juntos pueden dar una comprensión que ninguno de los dos por sí solo podría lograr. ¿Y por qué querríamos hacer eso? ¿Qué ventajas tiene combinar? Sampieri señala varias razones. Una muy común es la triangulación. Busca si los resultados de ambos métodos coinciden, si se confirman mutuamente. Eso le da más solidez a tus conclusiones. Otra es la complementariedad. Usar un método para explorar cosas que el otro no capta tan bien. Por ejemplo, usar datos cualitativos para entender el porqué detrás de patrones que encontraste con números. Tiene sentido. También puede ser por desarrollo. Usas los resultados de un método para informar o guiar al otro. Por ejemplo,
Haces entrevistas cualitativas primero para luego diseñar un mejor cuestionario cuantitativo. O simplemente para tener una visión más amplia y profunda del fenómeno, combinando la generalización de los números con la riqueza del contexto. El texto daba ejemplos concretos, ¿no? Como estudiar una crisis económica, combinando análisis estadísticos de indicadores con entrevistas a expertos y análisis de documentos históricos. Exacto. O investigar factores de voto haciendo encuestas a mucha gente, pero también grupos de enfoque para entender mejor las motivaciones. O en salud, evaluar un programa viendo resultados medibles, pero también hablando con la gente sobre su experiencia. Justamente, la clave es la integración. Los datos y los hallazgos de ambos enfoques tienen que dialogar en algún punto del proceso, sea en la interpretación, en la recolección, para que la combinación realmente aporte valor. Es un enfoque que reconoce que muchos problemas son complejos y busca aprovechar las fortalezas de ambas tradiciones. Aunque claro, integrar métodos también tiene sus propios desafíos. Vaya recorrido hemos hecho. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección de esta inmersión en la metodología según Hernández Sampieri, ¿cuál sería? Yo diría que la investigación científica nos ofrece una caja de herramientas muy diversa y muy potente, que no hay un único camino correcto. Hay enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto que son más adecuados para diferentes preguntas, diferentes objetivos. Si buscas medir con precisión y generalizar, hay herramientas. Si buscas comprender a fondo experiencias y contextos, también las hay. Y si necesitas integrar ambas miradas, pues también es posible. Y que estos procesos bien aplicados son los que hacen avanzar el conocimiento. Exacto. Como insiste el autor, aplicados con ética, con sistema, generan conocimiento válido, confiable. Y ese conocimiento, al final, directa o indirectamente, es el que moldea nuestro mundo. Una perspectiva muy valiosa. Nos recuerda que detrás de muchos avances, de muchas soluciones, hay un proceso de investigación bien pensado. Y quizás para dejar una idea final ahí flotando. Tal vez el mayor desafío metodológico hoy no es tanto elegir entre números o palabras, sino aprender a ser bilingües metodológicamente. ¿Me explico? A ver, Aprender a integrar de forma inteligente ambos lenguajes cuando la complejidad de nuestras preguntas lo pida, para así poder capturar la realidad, que casi nunca es simple, de una forma más rica, con más matices, más completa. La pregunta sería, ¿qué preguntas importantes en nuestros campos de interés podrían beneficiarse de una mirada mixta bien diseñada? ¿Qué comprensiones reveladoras podríamos alcanzar? una excelente pregunta para seguir pensando, sin duda. Queremos agradecer profundamente al licenciado Henry Morón por su invaluable contribución y conocimiento en estos temas tan interesantes. Les invitamos a seguirlo en todas sus redes sociales para continuar aprendiendo. Y bueno, esto fue todo por hoy en nuestra sesión de investigación para dormir. Hasta la próxima.